Cruzando las líneas de conexión tendremos la participación de Edgar Reyes, quien nos hablará sobre situación demográfica de los centros escolares en El Salvador y su incidencia en la deserción escolar. Fue ganador del premio Young Scholar Award 2020. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Edgar Reyes. En esta ocasión voy a hablar sobre mi proyecto, Situación demográfica de los centros escolares en El Salvador y su incidencia en la deserción escolar. Quisiera comentarles un poco de cómo surgió este proyecto, ¿verdad? En el 2017 yo me gradué de ingeniero industrial en la Universidad de El Salvador. En esa ocasión tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de graduación de la mano del MINED. Trabajé con, bueno, más que todo era un sistema de gestión de seguridad ocupacional, pero trabajé enfocado a los centros escolares. Y es aquí donde yo no solo conocí un poco la realidad a la que viven día a día los estudiantes en nuestros centros educativos, sino que también eh, pude conocer diversos datos, ¿verdad?, durante mi trabajo de graduación que maneja el MINED, datos que que vamos a ver más adelante en el proyecto, les voy a presentar, ¿verdad? Entonces, es de ahí de donde surge este proyecto. Actualmente soy estudiante de la maestría en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana de México. Cuando escuché de este concurso sobre la plataforma ARGIS, me pareció que este trabajo de graduación que yo había trabajado hace unos años atrás, ¿verdad? Era una buena oportunidad para demostrar este análisis de datos a través de esta plataforma, que es a lo que va enfocado este proyecto. No es tanto a presentar una solución a la deserción escolar en nuestro país, sino es más bien a demostrar la facilidad del manejo de datos con los que ya cuenta el Ministerio de Educación a través de esta plataforma. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el sistema educativo en nuestro país. Bueno, tiene muchos retos. Como ya les mencionaba, los centros educativos carecen de infraestructura, ¿verdad? Y hay otros, mobiliario, y hay otros factores también que inciden en esta deserción escolar. Según el Ministerio de Educación, en los últimos 6 años, cerca de 92.000 estudiantes han abandonado los estudios, ¿verdad?, en diferentes niveles. Esta es una cantidad bastante significativa que nos da una idea de la magnitud de este problema, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Educación tiene diferentes programas. Por ejemplo, aquí en el 2010 les presento un programa que era de mejoramiento de ambientes escolares y recursos educativos. Estaba enfocado a reparar y equipar durante el año 2010 500 escuelas que el MINED tiene identificadas que no cumplen con las condiciones de seguridad y funcionalidad. Y también entre los años 2011 y 2014 a reparar y equipar otras 2.000 escuelas, ¿verdad?, que también no cumplen con las condiciones seguras para los estudiantes. También en el 2017 el MINED lanza otro programa, Mejoramiento de los Ambientes Escolares y Recursos Educativos, que de igual manera buscaba mejorar los ambientes educativos en los centros escolares. Esto es para darnos una idea de los constantes proyectos que tiene el Ministerio de Educación para mejorar la condición de los centros escolares, ¿verdad? Para que sea de mayor facilidad para los estudiantes realizar todos sus estudios, ¿verdad? Y evitar la deserción escolar. Bueno, tenemos algunos logros del MINED entre el año 2018 y 2019. Si se dan cuenta, son años bastante recientes. Estamos hablando del año pasado y hace 2 años, ¿verdad? Bueno, aquí hay diferentes proyectos que el MINED ejecutó y, bueno, algunos de los logros que ha tenido en estos proyectos que ellos han llevado a cabo, ¿verdad? Tenemos aquí el primer mapa que desarrollé con la plataforma ARGIS, con los datos de los centros escolares, su ubicación en cada uno de los departamentos. Aquí podemos verlo
en El Salvador, ¿verdad? Podemos ver la densidad en ciertas zonas, que más adelante vamos a explicar eso. También podemos ver ciertos vacíos que, bueno, corresponden a recursos hídricos de nuestro país, lagos, lagunas, ¿verdad? Están ubicados aquí, donde vemos estos vacíos. Y bueno, es solo para darnos una idea de la distribución de los centros escolares en El Salvador. Comencemos a hablar un poco sobre este tema de la deserción escolar, ¿verdad? Para el año 2016, cerca de 82.000 estudiantes desertaron de diferentes niveles educativos. A pesar de esta cantidad, se vio una disminución respecto al año anterior, al año 2015. También, bueno, el MINED tiene registrado que hay un poco más del género masculino de los estudiantes que desertan respecto al género femenino. Y bueno, también el MINED tiene registrado que la mayor tasa de deserción se da en los centros públicos, ¿verdad? Que son los que administra el Ministerio de Educación. Bueno, aquí tenemos un gráfico, siempre con datos del MINED. Podemos ver la gráfica en color amarillo, que corresponde al área urbana, ¿verdad? Podemos ver la deserción en los últimos años, cómo ha ido evolucionando. También tenemos en color celeste el área rural y también, bueno, tenemos la gráfica en este periodo de tiempo del 2011 al 2016 y la gráfica azul que representa el total, ¿verdad? Bueno, como les mencionaba, el MINED ha desarrollado diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto Educación para la Niñez y Juventud. eh, Son apuestas estratégicas, ¿verdad?, para mejorar la convivencia en las escuelas, fortalecer las relaciones en la comunidad educativa, ¿verdad?, promover ambientes más seguros para la enseñanza. Lo que se busca es siempre mejorar el ambiente de los estudiantes para evitar que estos abandonen sus estudios, ¿verdad? Bueno, comencemos a hablar un poco sobre los factores que influyen en la deserción escolar. Bueno, el MINED dice que en los últimos 5 años se ha visto un cambio de domicilio de estudiantes, ¿verdad? Siendo el año 2016 donde se ha reportado un mayor porcentaje. También nos habla de que es común en las escuelas que se escuchan comentarios que se cambió de domicilio el estudiante, se fue para otra escuela. Eh, bueno, es bastante común, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de estos factores. Y también que tiene las dificultades económicas como la segunda causa después del cambio de domicilio. En cuanto a la educación básica, es interesante ver que, bueno, la mayor cantidad de matrícula está en el área rural. Si se recuerdan, al inicio les mencionaba que el área rural es la que presenta una mayor deserción escolar, pero también presenta una mayor matrícula, ¿verdad? Lo que nos habla de que en el área rural está más enfocada la población, ¿verdad?, de estudiantes. Bueno, comenzamos con algunos mapas de la plataforma, ¿verdad? En estos mapas lo que se ha identificado más que todo son las áreas rurales contra las áreas urbanas, ¿verdad? Las áreas urbanas representadas en color celeste y las áreas rurales en color amarillo. Aquí está la tabla de datos, ¿verdad? Tenemos el departamento, el municipio, tenemos códigos del municipio, ¿verdad? La dirección, ¿verdad? Todos estos datos fueron proporcionados por el MINED y con esto pudimos desarrollar el mapa que les presenté, el mapa donde vemos, bueno, fue el primer mapa más bien, donde estaban todos los centros escolares ubicados, ¿verdad? Y esto nos da lugar, al contraponer ambos mapas, a ver los centros escolares contra las zonas del país. Si se dan cuenta, en las áreas urbanas, que son las de color celeste,
se ve una mayor concentración de centros escolares, ¿verdad? Cuando los ubicamos aquí, ¿verdad? Entonces, esto se debe más que todo a que, bueno, en cuanto a población, sabemos que en las áreas urbanas es por lo general donde reside la mayor cantidad de población del país, ¿verdad? Entonces a esto se debe esta concentración que se ve, esta mayor densidad con respecto a las otras zonas del país, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de un tema bastante delicado y que es una de las mayores causas identificadas por el ministerio en la deserción de estudiantes, ¿verdad? Que es sobre las pandillas y la violencia. En los últimos años se ha visto un desplazamiento forzado dentro del país que no se veía desde los años 80, que fue el conflicto civil en nuestro país, ¿verdad? En los años 80 era común ver que personas migraran a otras zonas, siempre huyendo del conflicto armado, ¿verdad? Ahora, en los últimos años se ha visto este fenómeno, pero más que todo eh, debido a la presencia de pandillas, ¿verdad? Eso es más que todo porque las pandillas controlan una cierta zona, ¿verdad? Entonces, cuando los estudiantes pertenecen a otra zona, donde tal vez hay otro grupo delincuencial, estos no les permiten a los estudiantes ingresar a esa zona o los acosan constantemente, lo que ocasiona que al final los estudiantes busquen otros lugares donde estudiar, ¿verdad? Este mapa está relacionado a una base de datos de la Policía Nacional Civil. En este mapa podemos observar los diferentes municipios del país y la pandilla que predomina en cada uno de esos municipios. Tenemos en color amarillo donde predominan dos pandillas, en color azul donde predominan otras, ¿verdad? Eh, y bueno, en color blanco donde hay poca o nula presencia de estos grupos. Tenemos en color verde donde existe solo una cierta pandilla y en color rojo, que si se dan cuenta siempre son las zonas urbanas, eh, es donde se encuentran prácticamente zonas de conflicto entre estos grupos, ¿verdad? También tenemos el mapa eh, dependiendo de las tasas de homicidios en nuestro país, ¿verdad? Aquí hemos colocado en color ocre los municipios donde se registra la mayor cantidad de homicidios. Si se dan cuenta, siempre nos estamos enfocando en zonas urbanas, ¿verdad? En color rojo es el siguiente grado donde hay mayor tasa de homicidios. Se dan cuenta, estamos siempre enfocados a las zonas urbanas, ¿verdad? Y las zonas rurales es donde están los colores verdes, que si se dan cuenta, es donde hay menores tasas de homicidio, ¿verdad? Contraponiendo el mapa de los centros escolares contra el mapa de presencia de pandillas, podemos ver que donde tenemos mayor densidad de centros escolares, que es estas zonas que estoy señalando, ¿verdad? Es donde de hecho hay más conflicto entre pandillas, ¿verdad? Si se dan cuenta, es donde está la mayor presencia de estos grupos delincuenciales. Eh, Al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en las zonas donde hay poca presencia, si se dan cuenta, hay una menor distribución de centros escolares. ¿Qué nos quiere decir este mapa? Que bueno, una cierta cantidad, la mayoría de estudiantes que asisten a estos centros escolares están expuestos al acecho de estos grupos, ¿verdad? Delincuenciales que asedian más que todo a los jóvenes en nuestro país. También podemos ver contraponiendo el mapa de las tasas de homicidios contra el mapa de los centros escolares, también nos damos cuenta de que los lugares donde hay mayores tasas de homicidio es donde tenemos mayor concentración de centros escolares, ¿verdad? De igual manera, no significa de que eh, la mayor cantidad de estudiantes en nuestro país están expuestos a municipios violentos, ¿verdad? Donde se registran mayores tasas de homicidio. Y donde hay, si se dan cuenta aquí en esta zona, donde hay
menos tasas de homicidio es donde de hecho hay menos centro escolar, ¿verdad? Entonces quiere decir de que la mayor cantidad de estudiantes en nuestro país están expuestos a esta situación también, ¿verdad? Bueno, estas son algunas conclusiones que ya se los mencionaba anteriormente eh, sobre estos mapas, ¿verdad?, que han pasado. Bueno, otra situación un poco problemática, ¿verdad?, en la deserción escolar es la segunda causa, según el Ministerio de Educación, es la situación económica. Eh, bueno, según Román, en su libro en el 2013, ¿verdad?, dice que parte del fracaso escolar se debe a causas sociales, económicas y políticas que dificultan la asistencia regular y el desempeño en las escuelas, ¿verdad? Se sabe que El Salvador tiene diversas zonas de extrema pobreza, lo que también ocasiona este abandono de estudios, ¿verdad? Este mapa está basado en datos de la DIGESTI, que es, bueno, más que todo está enfocado a los lugares donde hay mayor pobreza, ¿verdad? Ahora vemos quizás una contraposición a los mapas anteriores, si se dan cuenta, donde están las zonas rurales, ¿verdad? Es donde hay mayor pobreza, y bueno, las zonas urbanas es donde se ve una pobreza un poco más moderada, ¿verdad? Los municipios. Es prácticamente lo contrario a lo que vimos en los mapas anteriores, ¿verdad? Contraponiendo los centros escolares, bueno, nos damos cuenta de que de igual manera, ¿verdad?, donde hay mayor concentración de centros educativos, hay menos pobreza, ¿verdad? Y bueno, al contrario de lo otro, ¿verdad?, en zonas rurales es donde hay menos centros educativos. Algunas conclusiones de este proyecto, ¿verdad? Que al final, como les mencionaba, lo que se busca es el manejo de datos, facilitar el manejo de datos a través de los mapas que hemos creado, a través de ARGIS. Bueno, las conclusiones, que las concentraciones de población se ubican en zonas urbanas, ¿verdad? Donde pudimos denotar una mayor presencia de centros escolares. Por medio de los mapas de las pandillas y las tasas de homicidio, podemos denotar que ambos aspectos van de la mano. Si se dieron cuenta, donde había mayor presencia de pandillas, también hay una mayor tasa de homicidio, ¿verdad? Quiere decir que esto va amarrado, ¿verdad? Y bueno, también es donde están más expuestos los estudiantes, ya que vimos que había mayor cantidad de centros escolares, ¿verdad? Bueno, el mapa de la pobreza, como les mencionaba, contrario a los expuestos anteriormente, se encuentra concentrado en las áreas rurales del país, ¿verdad? Y bueno, no es ahí donde se concentra la mayor cantidad de centros escolares, pero aquí también influyen factores como la población, ¿verdad? Como conocemos, la mayoría de la población está enfocada más que todo a las áreas urbanas de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, también se pudo notar que donde hay mayor presencia de pobreza es donde hay menor presencia de pandillas, ¿verdad? Eh, ¿A qué podemos llegar con esta conclusión? Que bueno, que las pandillas buscan lugares donde hay una mejor posición económica, ¿verdad? Es decir, no le llaman mucho la atención lugares donde las personas quizás no tienen muchas posesiones, sino áreas urbanas, ¿verdad? Donde hay personas de clase media y clase alta, ¿verdad? Creo que esto también es porque les facilita delinquir, ¿verdad? Estas conclusiones se llegaron gracias a los mapas, ¿verdad?, y al manejo de datos que hemos realizado durante el proyecto. Bueno, agradezco su atención, espero que el proyecto haya sido de utilidad, ¿verdad? Y bueno, de igual manera, me pongo a su disposición y agradezco la atención prestada y también el premio otorgado, ¿verdad? Por este proyecto. Muchas gracias y feliz día.